Buen día, jóvenes. Continuando entonces con los temas que estamos revisando en este ciclo y prácticamente ya va un poco concluyendo y entrando en la recta final, ¿no? Vamos a revisar una estructura gramatical que se presenta dentro del idioma inglés, vamos a decirlo de repente de manera única, ¿okay? En el sentido de que en español y en otros idiomas las estructuras gramaticales difieren mucho, ¿no? Son muy diferentes. Entonces, en inglés hay que seguir la pauta al pie de la letra, hay que seguir las reglas gramaticales al pie de la letra, ¿no? Y en la medida de lo posible no traducir, ¿ya? Ahora les voy a explicar el por qué, ¿no? Me refiero a los condicionales, conditionals in English, ¿okay? Los condicionales en inglés. En español también tenemos condicionales y hablamos en condicional, ¿no es cierto? Con el sí condicional, ¿no? Es el que mayormente lo representa. Hay otras formas, pero bueno, el sí condicional que mayormente representa. En inglés sería el if, ¿no? if, el sí condicional. ¿Okay? Bueno, lo que sucede es que en español no tenemos gran gramática, vamos a decirlo así, ¿no? No es que no la haya. De hecho, la hay, quizás hay abundante. Lo que sucede es que el español es muy flexible, ¿no? En el uso de sus estructuras gramaticales. Es decir, podemos decir lo mismo de diferentes formas, utilizando diversa gramática, ¿okay? Y no cambiamos mucho el contexto, ¿okay? De ahí, pues, la complejidad del idioma español, ¿de acuerdo? En inglés, los condicionales siguen pautas y reglas gramaticales muy específicas, ¿ok? A ver, voy a hablar de algunas generalidades con respecto al tema, ¿ya? De ahí iremos entrando en detalle. Primero, en los condicionales en inglés están clasificados. Existen hasta 5 formas diferentes de hablar y de utilizar los condicionales, ¿no? El condicional 0, 1, 2, 3 y el mixed conditional. El condicional mezclado, algo así, el que mezcla todos los anteriores. Muy poco usado, en realidad, pero existe. Bueno, obviamente hay que dominar los 4 anteriores, ¿no? El 0, 1, 2, 3. Están clasificados, están enumerados, ¿de acuerdo? Es una característica bastante particular que tiene el inglés, ¿no? Clasifica sus condicionales. ¿Okay? Muy bien. ¿Qué más? Segundo punto. Estos condicionales, al estar clasificados, es decir, cada uno de ellos, ¿no? En este ciclo vamos a estudiar a los 4 primeros condicionales. Esta clase vamos a ver los 2 primeros y la próxima clase veremos a los otros 2, ¿no? Para continuar el tema y concluir de la mejor forma. ¿Okay? ¿Qué hay que tener en consideración? Que los condicionales en inglés, ¿no? Cada uno de ellos tiene una función específica, sirven para algo. Además que cada uno de ellos obedecen y siguen unas fórmulas gramaticales, ¿ok? Estas fórmulas están basadas en estructuras, en tiempos gramaticales que hay que respetar y que hay que mantener, ¿no? Sin cambiarlo, ¿ah? Por eso que les decía que la traducción nos sirve mucho, no nos ayuda mucho, ¿ok? Entonces hay que estar atentos, ¿ya? A ver, conditionals. Empecemos con, bueno, algo más que ver, ¿no? Algo más que ver. Y lo explico en este esquema, ¿no? Que nos va a servir. Todos los condicionales en inglés están construidas por 2 oraciones independientes, ¿okay? Condición y resultado, causa y efecto. El if, el sí condicional, obviamente el resultado, ¿okay? Todos los condicionales están compuestos de esta manera. Por eso decía que cada uno sigue sus reglas gramaticales que hay que aprender, saber utilizar e interpretar correctamente, ¿ok? Pues bien, sin más, vamos a ver entonces, ya entrando el tema el día de hoy, ¿no? Empecemos por el condicional 0, zero conditional, ¿okay? El condicional 0, dicho en una palabra, resumido en una palabra, que vamos a explicar ahora, es el condicional de la certeza, certainty, ¿okay? La certeza. ¿A qué se refiere con esto de certeza? Aquí lo explicamos, ¿okay? A ver, antes de entrar en los detalles, ¿no? Del uso, la gramática primero, ¿ya? We can make a zero conditional sentence with 2 present simple verbs, ¿okay? Podemos hacer al condicional 0, la oración del condicional 0,
con dos verbos en presente simple, es decir, las dos oraciones en presente simple. One in the if clause, uno en la oración del if, el sí condicional, ¿okay? And one in the main clause, y el otro en la oración principal, es decir, el resultado. El resultado es la oración principal, ¿okay? ¿De acuerdo? Main clause, ¿ya? Entonces el if clause, ¿no? La oración del if, la oración de la condición, ¿okay? Condición resultado. Ambas oraciones en presente simple, ¿okay? Con todas las reglas gramaticales del presente simple que ya conocemos y hemos estudiado. ¿Está claro? ¿Okay? Entonces aquí hay que respetar las reglas nada más, ¿ya? Seguir la fórmula gramatical, ¿ok? Si tú empiezas la oración de la oración, ¿no? De la condición con el if por delante, utiliza la coma. ¿Por qué? Dos ideas juntas en una misma oración no es posible, ¿no? Ni en inglés ni en español, eso tenlo en cuenta, no hay forma de equivocarse. Las ideas tienen que estar separadas por algún signo de puntuación o algún tipo de conector, recuerda eso. ¿Se pueden invertir las oraciones? Claro que sí. Si empiezo el resultado por delante y la condición después, ya no uso coma, porque el if queda atrapado en el medio. Y ese if va a servir como un conector, va a separar las oraciones. ¿Está claro? Es posible hacer eso. No vas a cambiar el sentido de la oración, ¿no? Pues bien, ¿para qué sirve el condicional cero? ¿Por qué lo llamamos el condicional de la certeza? This conditional is used when the result will always happen. Este condicional es usado cuando el resultado siempre sucederá, siempre pasará. ¿Okay? O sea, es inevitable. Quieras o no quieras, pasa y sucede. So, por ejemplo, ¿no? A ver, así que, if water reaches 100 degrees, si el agua alcanza los 100 grados, los 100 grados, ¿ok? It always boils, siempre hierve. O sea, es inevitable, ¿no? So, it's a fact, es un hecho. Es un hecho real, es una certeza. No podemos cambiarlo, ¿ok? I'm talking in general, estoy hablando en general. Not about one particular situation, no acerca de una situación en particular. The result of the if clause, el resultado, ¿okay? El resultado del if clause, de la oración de la condición, is always the main clause. Es siempre la oración principal, ¿okay? The main clause, ¿de acuerdo? Esto es gramaticalmente, es la estructura. The if in this conditional can usually be replaced by when without changing the meaning. El if, el sí condicional, en este condicional, el condicional cero, puede usualmente ser reemplazado por when, ¿no? Sin cambiar el significado, ¿ok? Entonces, este when puede cambiarse por el if y no cambia el significado de ninguna manera, ¿ok? Es igualito, ¿ok? No vas a cambiar ningún tipo de significado. ¿Está claro? ¿Ok? Entonces, este es el condicional cero, el condicional de la certeza, certainty, ¿ok? Condición, resultado, causa y efecto. ¿Okay? ¿Puedes invertir posiciones? Sí. Certeza, ¿por qué? Inevitablemente pasa. No podemos cambiarlo. Sí o sí sucede. ¿Okay? Vamos a ver más ejemplos, fíjense. Bueno, en el ejemplo que vimos en la explicación, ¿no? If water reaches 100 degrees, it boils. Fíjense la gramática. ¿Okay? Presente simple, presente simple. Si el agua alcanza los 100 grados, hierve. Okay. It is always true. Siempre es verdad. There can't be a different result sometimes. No puede ser un resultado diferente a veces. No va a haber otro resultado. Okay. Inevitablemente sucede. Y la ciencia lo respalda. Okay. ¿Se acuerdan qué cosa es el presente simple? Hechos genéricos, verdades universales. Todo lo que sucede constantemente y permanentemente dentro del presente. Y siempre es así. Bueno, ha sido así antes, así ahora y seguirá siendo. ¿Okay? Por eso que el condicional cero usa ambas oraciones en presente simple. Por eso que se le da certeza. Fíjese en este otro ejemplo que es importante reconocer. If I eat peanuts, I am sick. Si yo como maní, ¿okay? Me enfermo. ¿Okay? Fíjense, ¿eh? This is true only for me. Este condicional, esta oración es solamente verdad para mí. ¿Okay? Maybe not for everyone. Quizás no para todos. No todos los que comen maní se enferman. ¿Okay? But it's still true that I am sick every time I eat peanuts. ¿Okay? Pero todavía es verdad que yo me enfermo cada vez que como maní. ¿Okay? O sea, sigue siendo una verdad absoluta de todas maneras. ¿Okay? Es mi verdad, claro está. Pero es mi verdad y eso no va a cambiar. ¿Okay? Entonces,
No es que te hablo de cosas específicas, sino que ¿qué puedo decir en este aspecto? Si bien es cierto, no soy el único que se enferma si come maní, ¿ok? Pero me imagino que a una buena parte de la población le sucede, ¿ok? O sea, de alguna manera hay una identificación, podemos agruparnos, ¿ok? Here are more examples, aquí hay más ejemplos, ¿no? Ejemplos sencillos. Sigan la gramática, ¿ok? Y sigan también las estructuras. If people eat too much, they get fat. Si la gente come demasiado, ellos engordan. ¿Okay? Quizás no todos, pero estoy hablando de forma genérica. ¿Okay? Y sucede, ¿no es cierto? Por lo menos una buena porción de la población le va a suceder eso. If you touch a fire, you get burnt, ¿no? Si se toca el fuego, si tocas el fuego, te quemas. Lógico, pues. ¿Okay? Tocas el fuego, te quemas. Eso sí nos sucede a todos, ¿no? Es inevitable. People die if they don't eat. La gente muere si ellos no comen. Lógico, pues. Si no comemos, nos morimos. ¿Okay? Es inevitable. Pues es una certeza, es verdad, es cierto. If you get water if you mix hydrogen and oxygen. Se obtiene agua si se mezcla hidrógeno y oxígeno. La ciencia. ¿Okay? Ustedes mejor que yo saben eso. ¿Okay? Y lo pueden demostrar, ¿no? Está demostrado. ¿Okay? Es verdad, es un hecho, es real, es concreto. Snakes bite if they are scared, ¿no? Las serpientes muerden, pican, ¿no? Si ellos están asustadas. Si están asustadas. Obviamente, pues se defienden, ¿no? Todo animal en realidad va a atacar de alguna manera si se sienten atacadas, se sienten asustadas, ¿no? ¿Okay? If babies are hungry, they cry. Si los bebés tienen hambre, ellos lloran. Es una verdad también, ¿no es cierto? El bebé llora por razones muy puntuales. ¿Verdad? Entonces eso lo tenemos claro. Una de las razones es que tienen hambre, ¿no es cierto? Son hechos concretos y reales. Esto es el condicional cero. Y eso es lo que hay que identificar y saber utilizar correctamente dentro de un contexto, mucho más allá de cualquier traducción, para decir claramente lo que se está pensando o la idea que se quiere transmitir dentro de un contexto, mediante el uso correcto de la gramática. ¿Está claro, jóvenes? ¿Okay? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta con los condicionales. ¿Ya? Entonces, condicional ser, el primero que hemos visto el día de hoy. Fíjense bien, no usen mucho la traducción, acostúmbrense en inglés las formas, cómo se construyen los condicionales y el por qué lo usamos de esa manera, ¿no? Pues tú traduces, te vas a enredar, te vas a confundir, porque en español, fíjate, date cuenta, hablamos y construimos las condiciones de una manera completamente distinta. ¿Okay? Muy bien, sigamos entonces en esta clase revisando al primer condicional en el siguiente esquema. Continuando entonces con los condicionales, ¿no? Ya acabamos de explicar el condicional cero. Vamos a explicar ahora el primer condicional, first conditional. ¿Okay? Las pautas gramaticales en general son las mismas, ¿ah? Como dijimos, son dos oraciones, ¿no? Cada oración mantiene un tiempo gramatical, ¿no es cierto? Independientes. ¿Okay? Una fórmula que hay que respetar, tiene un uso, que ahí vamos a explicar, hay ejemplos. Lo mismo, ¿no? Si empiezas con la condición if por delante, usa la coma, separando el resultado, ¿no? Condición y resultado, la condición es la misma, eso no cambia, ¿ya? Puedes cambiar posiciones, el resultado delante y la condición después, no usas coma porque el if queda en el medio como conector, ¿ok? First conditional, el primer condicional, ¿ya? El primer condicional es conocido como real possibility, posibilidad real, ¿ok? Posibilidad real en el presente, ¿ok? Ahora en el presente, es real en el presente, ¿ok? Con la posibilidad que sucede en el futuro. Por eso que el primer condicional es conocido como el condicional del futuro, ¿ok? Porque se proyecta hacia el futuro, ¿ok? O sea, si una situación es real ahora, les pregunto, ¿habrá posibilidades de que se lleve a cabo, se desarrolle y suceda en el futuro? Pues claro que sí. Y seguramente que habrá muchas posibilidades. ¿Okay? A ver, primero por la parte gramatical, ¿ya? Para explicar el uso. The first conditional has the present simple after if. El primer condicional tiene el presente simple después de if. ¿Okay? If, presente simple. La oración de la condición, el if en presente simple. Then, the future simple in the other clause. Luego, el futuro simple en la otra oración.
el futuro que ya conocemos, generalmente se usa el futuro con will, como modal verb, ya lo sabemos. ¿Okay? Will y obviamente el verbo en forma base, base form of the verb, ¿okay? Verbo en forma base. ¿Ya? O sea, la oración de la condición if usa el presente simple y la segunda oración utiliza will. ¿Okay? Generalmente utiliza will. Puede haber otras formas futuras, ¿ah? De hecho las hay. Sí, se pueden utilizar. Eso se ve ya en un inglés de repente un poquito más avanzado. ¿Okay? Entonces, vamos por partes. Primero quiero que entiendan bien esto, sobre todo el uso. ¿Ya? Bueno, y voy a explicarles por qué usa esta fórmula gramatical. Hay una razón también dentro del uso. ¿Para qué sirve el condicional 1? ¿Por qué tiene este nombre de real possibility, posibilidad real? Pero ojo, en el presente. ¿Ya? It's used to talk about things which might happen in the future. ¿Okay? Es usado, o sea, el primer condicional es usado para hablar acerca de cosas el cual podrían suceder en el futuro. ¿Okay? Situación real en el presente con posibilidad que sucede en el futuro. ¿Okay? Ahí está el concepto. Of course, we can't know what will happen in the future. Por supuesto que no podemos saber qué sucederá en el futuro. ¿Okay? O sea, no hay tanta certeza al 100%, por eso usamos will. ¿Okay? But this describes possible things which could easily come true. Pero este primer condicional describe cosas posibles, las cuales fácilmente podrían convertirse en realidad, hacerse verdad, hacerse realidad. ¿Okay? O sea, hay bastante posibilidad. Si bien es cierto, no tenemos la certeza, no podemos saber qué sucederá exactamente, hay mucha alta posibilidad de que suceda o pase. ¿Okay? Por ejemplo, if it rains, I won't go to the park. Si llueve, yo no iré al parque. ¿Okay? O sea, hay una situación que tiene que pasar primero, que llueva. No llueve todavía, aún no llueve, pero si llueve, o sea, si se trata de lluvia, obviamente pues no iré al parque, no saldré de mi casa, pues no me quedo en mi casa. ¿Qué voy a hacer en el parque, en medio del parque con tanta lluvia? ¿No es cierto? Sería ilógico, ¿no? ¿Okay? Entonces, hay la posibilidad. ¿Okay? Situación real. Es real y es posible que llueva, ¿no? O sea, ¿no? Bueno, no sé si en Lima quizás no tanto, ¿no? No tenemos ese clima, pero en la gran mayoría de ciudades del mundo llueve. ¿Okay? If I study today, I go to the party tonight. ¿Okay? Si yo estudio hoy, yo iré a la fiesta esta noche. ¿Okay? Aquí hay una condición que tiene que cumplirse, ¿no? Estudiar. ¿Okay? Si yo estudio, iré a la fiesta esta noche. Situación real en el presente con posibilidad futura. ¿Okay? Ahora, no es que siempre, por eso le decía, ¿no? No es que siempre yo estudio y voy a una fiesta, no. ¿Okay? Pues ese condicional 1 es eso. Situaciones reales en el presente con posibilidades futuras nada más, ¿okay? Porque podrían pasar muchas otras cosas. If I have enough money, I'll buy some new shoes. Si yo tengo suficiente dinero, suficiente plata, yo me compraré algunos zapatos nuevos, ¿okay? Un par de zapatos nuevos, ¿okay? ¿Sí? Situación real, ¿no? Si tengo plata, ¿okay? Podría tenerla, me compraré zapatos nuevos. She'll be late if the train is delayed. Ella llegará tarde, estará tarde, si el tren está retrasado, ¿no? ¿Okay? Si hacemos algún tipo de conexión, ¿no? Por ejemplo, si el tren está retrasado, ¿no? Obviamente llegaré tarde, ella llegará tarde. She'll miss the bus if she doesn't leave soon. Ella perderá el bus si ella no sale pronto, ¿okay? Claro, pues si no sale pronto, la condición se cumple, perderá el bus, ¿okay? Situación real. ¿Okay? If I see her, I'll tell her. ¿No? If I see her, I tell her. ¿Okay? Si yo la veo, le diré. ¿Okay? Si yo la veo, le diré. ¿Okay? Situación real en el presente con la posibilidad que suceda en el futuro. Para que esto suceda en el futuro, la condición tiene que cumplirse. ¿Okay? Y ese es el condicional número 1. ¿Okay? ¿Cuál es la diferencia entre el condicional 1 que acabamos de ver, ¿no? Y el condicional 0 que vimos anteriormente, ¿no? First conditional versus zero conditional, ¿okay? Y ya un poco para ir aclarando el panorama, ¿okay? No quiero que haya confusiones y que quede bien claro, ¿eh? Primer condicional versus condicional 0, ¿okay? The first conditional describes a particular situation, ¿okay?
El primer condicional describe una situación en particular, una situación específica. ¿Ok? Whereas the zero conditional describes what happens in general. Mientras que el condicional cero describe lo que sucede en general. ¿Ok? Fíjense la diferencia en usar una u otra forma y la idea que yo transmito. For example, zero conditional. Un ejemplo del condicional cero. Sigo la gramática, porque es lo que quiero decir. If you sit in the sun, you get burned. Si te sientas al sol, si te sientas en el sol, si te expones al sol, te quemas. Lógico, pues. ¿Okay? Here, I'm talking about every time a person sits in the sun. ¿Okay? Aquí estoy hablando acerca de que cada vez que una persona se sienta al sol, se sienta en el sol, se expone al sol, ¿no? The burning is a natural consequence of the sitting. La quemadura, el quemarse, es una consecuencia natural de exponerse, de sentarse en el sol, ¿no es cierto? ¿Okay? Es una cuestión natural, ¿no? Si te expones al sol, obviamente tu piel se quemará, ¿no? Las consecuencias, la forma de quemarse, ¿no? El grado de quemazón va a ser más o menos dependiendo del tipo de piel, etcétera, ¿no? Pero te quemas, que te quemas, te quemas. Menos o más, te quemas, ¿ok? Es real. Pero, ¿qué pasa si yo uso el primer condicional? Voy a transmitir una idea completamente distinta. If you sit in the sun, you'll get burned. ¿Okay? Estoy usando el condicional 1, ¿Okay? Fíjense la gramática, el primer condicional. Si te sientas al sol, si te expones al sol, te quemarás. ¿Okay? Here, I'm talking about what will happen today. Another day might be different. Aquí estoy hablando acerca de lo que sucederá hoy, el día de hoy, ¿okay? De manera específica. Otro día podría ser diferente, otro día de repente no sale el sol. ¿Okay? Entonces, esa es la diferencia. ¿Okay? Aquí son de generalidades, ¿no? Lo que realmente sucede e inevitablemente pasa. Aquí estoy hablando de algo muy específico, muy en particular. Por eso el concepto cambia, el mensaje va a cambiar. Y eso es lo que hay que diferenciar. Si utilizamos una u otra, porque en algunos casos puede darse la situación distinta, no es que estemos expresando lo mismo, estamos expresando conceptos completamente diferentes, estamos transmitiendo ideas completamente distintas. Y allí hay que tener bastante cuidado. ¿Ok, jóvenes? Entonces, esto es los condicionales en inglés, ¿no? Bastante diferente a como nosotros lo expresamos en español. Y hay que tener mucho cuidado al momento de utilizarlos. Por eso que la traducción no es una buena alternativa aquí. ¿Okay? Va a ayudar, como siempre, para entender algunas cositas, pero no es el propósito. O sea, hay que pensar en inglés, ¿no? Para construir condiciones en inglés. No tanto en español, porque si mezclaríamos las cosas estaríamos diciendo una cosa por otra, porque el concepto del español es completamente diferente. ¿Okay? Por eso hay que también dominar bien los tiempos verbales, ¿okay? Para poder utilizarlos correctamente y dar el enunciado correcto, ¿no? Lo que se quiere expresar o lo que se debe de entender, comprender mediante un texto o un párrafo, ¿no? Pues todo eso tiene que asociarse en el uso correcto de la gramática. Ok, chicos, muy bien. Entonces, hemos visto el día de hoy en esta clase de manera específica el condicional 0 y el condicional 1, ¿no? Los dos primeros condicionales que tenemos en inglés, gramaticalmente hablando, ¿no? Obedecer las reglas gramaticales y las estructuras y el uso que se le da a esa estructura gramatical para utilizarlos correctamente. Hagan los ejercicios, tienen ahí en su plataforma virtual ejercicios, ¿no? Para desarrollar el tema, así como la teoría, también hay teoría, ¿no? La teoría con varios ejemplos, ¿no? Que también les va a ayudar a comprender, a practicar mucho más y acercarse lo más posible al inglés, que también ese es el propósito, ¿no? Practiquen, estudien, hagan los ejercicios, continuamos y nos vemos en la próxima clase.